tratado en la sección dedicada a los temas judiciales porque un juez de la provincia avaló que se apliquen sanciones a quienes son protagonistas de protestas sociales que afecten a terceros. Y el gobierno dejó traslucir a través de medios de comunicación que va a haber imputaciones a dirigentes de partidos de izquierda, movimientos piqueteros que se movilizaron la semana anterior. ¿Estamos frente a un escenario de criminalización de la protesta? Se lo vamos a preguntar al abogado laboralista Claudio Bonamico, que está en línea con nuestro programa. Buenos días, Claudio. Guillermo, de este lado, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, Guillermo, para vos y tu audiencia. Todo bien. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Usted también tiene la visión de alguien que estuvo a cargo de la delegación del Ministerio de Trabajo del Gobierno de la provincia durante mucho tiempo. ¿Qué hay aquí? ¿Una lógica preservación de los derechos de todos los ciudadanos o un ataque hacia la protesta social? ¿Cuál es su lectura, doctor? Bueno, agregado a lo que vos decís del tema del periodo en que estuvimos esos 2 años en el Ministerio de Trabajo con otra dirigente sindical a cargo de la delegación Río Cuarto, también de los 32 años que estuve en relación de dependencia para una empresa de telecomunicaciones, casi 30 relacionados en el sindicalismo, ¿no? Y a su vez participado por la actividad sindical, con lo cual doy esta aclaración porque también tiene que ver con que he participado de movilizaciones, de marchas o protestas en diferentes oportunidades, casi más de las que recuerdo, incluso no solo en Río Cuarto, sino a veces lo hemos hecho en Córdoba, hemos participado en otros escenarios sobre estos temas. A ver, incluso yo recuerdo en su momento cuando fue la toma por ejemplo, de la universidad, allá por, entiendo, algo del 2018, si mal no recuerdo, que estaba encabezado, que fue en trabajar. Hemos participado de esa situación también, se ha solidarizado con ellos, donde, por ejemplo, el ámbito ahí, para diferenciar un poco las cosas, era federal, con lo cual había, yo lo recuerdo, en todo horario había móviles de la Policía Federal controlando por los bienes, ¿no? Era un poco la cuestión en ese momento. Y esto, ¿quién mejor que los trabajadores que vienen con relación a lo que me preguntas? Esto de la criminalización, digamos, para poner un poco en contexto, ¿cuándo aparece lo que es la criminalización y convierte acciones propias de lo que tiene que ver con el ejercicio de un derecho, de una manifestación pacífica, ¿no?, en conductas que son sujetas a sanciones de naturaleza o índole penal? O sea, ahí es donde esto ocurre. ¿Cuándo ocurre? Bueno, cuando la protesta legítima de alguna manera se convierte en un delito. Acá hay resguardos de índole constitucional que tienen que ver con el artículo 14, que da un reconocimiento a lo que es la petición ante las autoridades, ¿no?, a la libertad de expresión. Hay tratados internacionales de derechos humanos, que obviamente después de la reforma del 94 tiene jerarquía constitucional. O sea, hay declaraciones hasta universales de derechos humanos en su diferente articulado que ampara toda esta cuestión que tiene que ver con peticionar a las autoridades, como se llama de alguna manera. ¿Y quiénes son los responsables, por otro lado, los poderes del Estado, de velar porque este mandato constitucional se cumpla, para que estas garantías del ejercicio de estos derechos puedan ser realizados? Como dice la propia Constitución, ¿no?, estos derechos tienen que ser ejercidos conformes a leyes que reglamenten, a las leyes que los reglamentan. Pero ¿qué pasa? Ahí hay un cierto equilibrio que sale y debe mantenerse, que es lo complicado o lo difícil, en que por un lado no puede ser ilimitado el ejercicio de este derecho, ¿no? No se puede lesionar o amenazar otros derechos reconocidos por la propia Constitución, pero tampoco puede ser una ley que los reglamente extremadamente estricta que llegue a cercenarlos. O sea, ahí es donde
donde está la función, digamos, del Estado propia en lo que tiene que ver con el ejercicio de estos derechos. Ahí está digamos la responsabilidad que tienen los funcionarios en general de procurar lo que sería como el bien común para que se puedan gestionar con la democracia. Más en estos momentos, en estos tiempos, que todos sabemos que están no solo lo económico, sino preponderantemente, ¿no? Pero también seguridad y lo que tiene que ver con los reclamos salariales, ¿no? Que vos mencionabas hace un rato. Entonces, bueno, esta manera, digamos, de dar de alguna manera el carril para que esto pueda llevarse adelante o pueda completarse la expresión de estos derechos sin ser cercenado, bueno, es lo que debieran estos poderes del Estado regular. Entendiendo, porque si bien no lo conozco en detalle, no he leído la letra de los de los proyectos que hay en la legislatura provincial al respecto, digo, lo mejor que pueden hacer en ese sentido es sentar a los actores, a todos los actores involucrados, escucharlos, ¿no? Porque si no después, ¿cuándo ocurre lo que termina siendo lo que debiera ser? Si los canales de diálogo, ¿no?, se representan impotentes ante un reclamo, ante una manifestación determinada, frente a esos conflictos determinados, ahí ya esto se transforma en lo que viene a ser una protesta. Y después lo que es por ahí el espacio público en sí, o sea, la calle, una plaza, una ruta, y demás escenarios públicos se tornan en lo que es la disputa, digamos, entre dos partes, ¿no?, que se reclama y quien tiene que dar respuesta. Sí. A estos reclamos. Doctor, lo que pasa es que esos proyectos, ya hemos hablado en nuestro programa con algunos de los autores de esas iniciativas, están en la legislatura. Lo que aquí encontraron es un fallo judicial que justifica avanzar con esta cuestión, ¿no?, de ponerle límite. ¿A usted le parece posible esta situación? Imaginemos una protesta gremial. Sí. Ahora que esté el conflicto docente, que salgan 10.000 personas a la calle, 5.000 personas a la calle. ¿A quiénes imputar? ¿Cómo hacer para que, por ejemplo, una de las razones es, bueno, si están en la calle, que no obstaculicen toda la calzada, sino media calzada? Claro. Eso, en el medio del descontento social, ¿eso se puede regular? No, es un poco lo que yo decía recién con relación al equilibrio de esta regulación, ¿no? A ver, y por ejemplo, vos que hablaste de fallos en este sentido, que son específicos y limitantes a ese caso en particular, no es general, no es aplicable generalmente. Ahí en Córdoba también un juez porque habían presentado, entiendo, una vez corpus o algo parecido, un remedio legal en ese sentido, un centro final, porque se había tomado el espacio público, especificaba el espacio público, ¿no? Y ahí lo que hacen es empezar a innovar, porque lo que hizo el juez es empezar a ver, porque no podía articular ahí o no podía aplicarlo. Entonces, ¿qué le decía al legislador o al poder que correspondiera? Que tenía que instrumentar medidas razonables. Entonces, ¿qué es lo que sería medida razonable? Yo recuerdo particularmente, por ejemplo, cuando estábamos en la calle y iniciamos una marcha, tenía por ahí que se arreglaron la policía o el policial que estuviera, y nosotros le indicábamos que no era una marcha pacífica, donde nosotros totalmente legítima, y le decíamos vamos por acá, vamos por allá, vamos a hacer tomar puntos, y lo llevamos adelante. Pero después hay cuestiones propias del conflicto que devienen en determinadas situaciones y no se puede regular esto como un decálogo de lo que sí, lo que no, taxativamente, ¿no? Acá ¿se puede manifestar? No se puede manifestar, está amparado por la Constitución, sí, no, bueno,
eso yo creo que es el fondo, digamos, de esta cuestión desde algún punto donde se puede llevar adelante, porque si no, es extremadamente complicado que pueda hacer y a la vez que sea legal, ¿no? Porque también una cuestión es que diga, por ejemplo, algunas de estas cuestiones que quieren llevar adelante que tengan que ver con no, esto es que nos avisen o que nos digan qué es lo que va, y otras que por ahí vayan en cabeza de los dirigentes o quizás a alguno que previó alguna logística para ese acontecimiento. Entonces ya ahí estamos, se habla de otra cuestión, o se está, rayando sobre otra cuestión que no tiene que ver con lo que pretenden realizar. Sí. En principio. ¿Usted cree que hay una intencionalidad política, digamos, que encuentra un clima de época propicio? Claro, lo que pasa es que sí, no se puede soslayar, digamos, el escenario político que tenemos para adelante, eleccionario en todos sus niveles, y bueno, donde muchas veces, todos estos planteos, todas estas cuestiones que vienen de vieja data, donde no se solucionan, pero acá, por ejemplo, cuando vos hablaste de la parte que nosotros estábamos en el Ministerio de Trabajo, yo recuerdo momentos en los cuales los trabajadores manifestaban ahí y por eso cerraban la puerta de una empresa donde la persona quedó con 30 años de servicio en la calle y su familia se vio vulnerada y menoscabada absolutamente, no solo los derechos laborales, sino los derechos económicos. Entonces, ese trabajador, ¿qué es lo que iba a hacer? ¿Cómo iba a vivir? Y algunos hasta por ahí mencionaban en su momento tomar la empresa o hacer alguna acción concreta no solo para visibilizar, sino para de alguna manera intentar defenderse de esa agresión que estaba recibiendo, ¿no? Porque no dejaba de ser una agresión o un menoscabo definitivo absoluto. ¿Se puede culpar a ese trabajador por esa acción o a ese grupo colectivo de trabajadores? O cuando, por ejemplo, uno de los más cercanos de una panadería que los trabajadores estaban manifestando en la calle, donde se decía que estaban alterando la paz social. No, primero hay ¿quién altera la paz social? Quien no cumple, quien cierra sus puertas intempestivamente, quien deja en la calle 32 familias, ahí se está alterando la paz social. Y por ahí habría que legislar más en ese sentido con relación a lo que tiene que ver con la acción concreta de ese empleador, de esa persona, cuando hubo dolo, ¿no? Por supuesto estamos hablando cuando esto fue por mala administración, por abusiva, o bueno, algunos no cumplen o a sabiendas, ¿no? De lo que tiene que ver con su responsabilidad en los organismos sociales, no solo salarial. Entonces, es ahí donde hubiera que seguir también desde ese lado, no se ve por ahora. Veremos qué es lo que ocurre, porque también aquí está el planteo mediático, ¿no? Hasta ahora esas denuncias no se han materializado en imputaciones o en notificaciones simplemente, así que a lo mejor a veces también se utiliza como una especie de amenaza correctiva, ¿no? De utilizar el camino judicial como un disciplinador, pero veremos qué es lo que ocurre. Si ayer nos decía un dirigente del Partido Obrero, si el clima social sigue con estos términos, si sigue habiendo conflicto con la salud, con la educación, si los sectores más postergados siguen profundizando su caída del sistema, no va a haber denuncia ni amenaza judicial que detenga a quienes se manifiestan, ¿no? Los nadies de alguna manera tienen que expresarse. Sí, cuando no se puede contener o no se puede escuchar, no se puede resolver, o las cuestiones ya son extremadamente de vulneración con relación a muchos derechos, bueno, es natural que ese tipo de cuestiones de alguna manera rebase el límite o tenga que ver con este tipo de acciones, ¿no? Concretas. Lógicamente cuando esto y bueno, lamentablemente lo que tenemos que sufrir actualmente o que no pasa a los trabajadores es lo que complica, ¿no? Todo este escenario
determinante. Doctor Bonamico, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. No, por favor, a vos. Que ande muy bien. El abogado laboralista, ex dirigente sindical, ex delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia en Río Cuarto, Claudio Bonamico, haciendo referencia a esta amenaza de judicializar la protesta social.